Hola mis renegados ninjas clase S, y también, sobrevivientes XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, esto es una prueba, en la votación, salió tercer lugar, y solo tendrá un capítulo, así que lo estoy subiendo, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Carlos Flores Reyes, Byron Gutiérrez, Luis Camero, Isabel Cristina Arias, no sé qué dice, pero saludos, Kurama, Demar Omar Vargas Condori, Rodríguez Steven, Jesús Vargas Quispe, Ignacio Israel Cherres Vázquez, Nilian Mis Calzadilla, Oblitas Fidel, y también a los que dieron estrellas que son Rodrigo Quiroga, 1 estrella, Obed Martínez Akatsuki, 2 estrellas, Alejandro Martínez, 50 estrellas, y por último, Sadboy López que dio 500 estrellas. Es mi ídolo. Y no os miento, son los mejores del mundo. Y hoy estamos aquí para hacerles un tributo, que es mi ídolo, es mi puto ídolo. Está Messi y luego está este chico. ¡Viva la India! ¡Viva Jesucristo! Y ¡viva Daddy Yankee! Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. El virus elemental, prólogo. El mundo está en caos, nadie sabe cómo llegó el virus que se le ha denominado, el virus elemental, solo eso supe cuando la cuarentena se había dado. No me pueden culpar del no saber cómo algo grande así había pasado en el mundo, pero la verdad, así estaban las cosas, yo solo fui un niño que había escapado de un lugar, se me podría decir que no tengo memoria, pero en mis sueños, me llegan imágenes de rostros en formas de piedra que están tallados en una montaña por una gran aldea, que está llena de árboles verdes, y también me llega el nombre de Naruto, y todos me dicen ese nombre, y deduje que yo me llamo Naruto, pero eso solo pasa en mis sueños, mientras que en la actualidad, bueno, yo había crecido en un alejado lugar de todos los conflictos de las naciones elementales, así que muchos recuerdos de mi vida pasada, no tengo, ni siquiera sabía el concepto del chakra, yo era un civil más en este vasto mundo, y así me había mantenido por varios años. No puedo decir cuántos años tengo ahora mismo, porque no lo sé, desperté un día siendo solo un mocoso, lo sé porque me miré mis manos, y eran pequeñas, pero eso no me importaba, porque algo tenía claro en mi mente, quedarme en el mismo lugar, era algo estúpido, así que empecé a correr lejos del lugar que había despertado, no sé por cuánto tiempo había corrido, pero no paré hasta sentir que estaba a salvo de algo que pensaba muy en el fondo, que me haría daño, viajé sin mirar hacia atrás, caminé hacia una sola dirección, pasé por muchos lugares hasta que sentí que este sería mi lugar para vivir, porque no fue solo caminar. Pasaron días, y esos días de viajes, se hicieron semanas, y las semanas, meses, porque me quedaba en un lugar para descansar, me instalaba, pero luego me movía a otro lado, porque siempre había conflictos en cada lugar que me quería instalar, y cuando veía que eso afectaría mi paz, me movía a otro lugar, y así fue por 4 años, hasta que llegué hacia en donde por fin, me dije que era la paz, empecé desde cero todo, porque en mis viajes, también aprendía cosas que me ayudarían para sobrevivir, construía cosas con personas que eran trabajadoras, aprendí mucho de ellos, la agricultura también, incluso me enseñaron a contar, todo, eso ahora me era de mucha ayuda, construí mi pequeña choza, nadie sabía que en las profundidades de un bosque, había alguien viviendo, y ese alguien, era yo, cazaba lo que el mundo me daba. Comía lo que el mundo me daba, no era perfecta esa vida, pero muy en el fondo de mis pensamientos, yo sabía que esto era lo que realmente quería, porque en mis sueños, yo estoy corriendo, y varias personas tratan de atacarme, no entiendo del por qué hay varias personas que quieren atacarme, es como si yo fuera un animal que está siendo cazado, cuando ya están por atraparme, despierto, pero despierto solo en mi casa, quedarme con mis propias manos, y una vez más, hago lo posible para vivir mi vida como me gusta, nadie me dice nada, nadie me quiere lastimar, nadie me dice lo que tengo que hacer, voy al pequeño río que está cerca de mi casa, en el mismo bosque también hay animales, que también cazo para mi supervivencia.
Me relajo en una pequeña silla que armé con mis manos también, miro hacia el atardecer, como solo las cosas que yo cocino. Sí, esto es vida, esto es lo único que yo conocía, lo demás, solo aparecía en mis sueños, aldeas, árboles gigantes, personas queriéndome hacer daño, caras talladas en roca en una montaña, pero de algo estoy seguro, no quiero volver a ese lugar, creo que me gustó mucho esta paz que había creado para mí mismo, porque un día, todo había cambiado, no sé cómo llegó, ni tampoco sé cómo ocurrió esto, pero lo único que sí sabía, era que vino para quedarse. El primer aviso fue que las hojas verdes empezaban a desaparecer del mundo, solo los que tenían contacto con los bosques lo notaron rápidamente. Una de esas personas, fui yo, porque era alguien que le gustaba cazar en los bosques. Y vi que varios árboles se marchitaban poco a poco, los animales también dejaban de aparecer constantemente, sabía que algo estaba mal. El segundo aviso fue que el agua de varios lugares empezaban a desaparecer, esa parte sí me había asustado, así que empecé a guardar el agua que parecía que se escaparía de mis manos, llené varios litros de agua en varios contenedores, lo hacía todos los días, hasta que meses después, el río quedó seco, el agua no me preocupaba ahora, porque tenía de sobra, tal vez para 8 años a lo mucho, lo había calculado así, pero algo me estaba incomodando. Si esto estaba pasando solo en mi territorio, ¿qué estaba pasando afuera de ella? Fue mi pregunta, pero no podía dejar todas mis cosas a la vista, los árboles estaban desapareciendo poco a poco. Tarde o temprano encontraría mi refugio, así que empecé a hacer varias cosas. Me tomó varios meses para escarbar en las montañas, hice como un búnker, solo era un adolescente que tenía una buena fuerza, e hice que todas mis cosas estén escondidas en la cueva que había hecho. Tenía muchas frutas y verduras que yo mismo había recolectado, y también cultivado. Una vez que todo estaba guardado y escondido, empecé a ver qué pasaba más allá de mis territorios, y fue ahí en donde ocurrió el tercer aviso. Algo andaba mal conmigo, porque me cansaba rápido, esto ya no era normal. Siempre que me imaginaba poner algo de fuerza en mis pies, podía dar grandes saltos, o también podía correr a toda velocidad, pero ahora, ya no podía hacer eso. Es como si algo de mí se perdiera, y ya no me estaba gustando. Pensé que tal vez eso me sucedía, porque era más alto, casi como un adulto, ya no era un niño, había crecido, así que no le di mucha importancia al cansancio que tenía, solo quería ver qué rayos estaba pasando por los alrededores. Vagué por varias horas, hasta que había encontrado un pequeño pueblo. Quería dar un salto hacia un techo, pero lastimosamente había caído, mi cuerpo era pesado, algo no estaba bien, así que mejor me moví lentamente por el lugar. Y todavía había personas en el pueblo, pero todo estaba desolado, las personas estaban decaídas, algunas parecían que habían perdido toda esperanza, y cuando me había dado la vuelta, varias personas se habían levantado, y me había ocultado solo por las dudas, porque ahí fue el primer problema que estaba ocurriendo en el mundo, que había dejado de prestar atención. Un hombre todo desnutrido que movía su cuerpo como si tuviera frío, había aparecido en escena, y cada paso que daba, emitía unos sonidos como si estuviera ahogado, como algo en su garganta estuviera atorado. Y luego daba gruñidos, y abría su boca como queriendo morder algo, pero las personas le tenían mucho miedo. El pueblo había quedado en un completo silencio. Yo, que no sabía nada de lo que estaba pasando, quise saber qué le sucedía al hombre, pero varias personas aparecieron, y todos estaban con katanas, otros con lanzas, y empezaron a atacar al hombre desnutrido, que empezó a gritar, pero era un grito que ningún humano podía dar. «Estúpido zombie», gritaban las personas que estaban con furia. «Esto es divertido», decían los que acababan de matar a una persona en mis pensamientos. Pero el líder habló: «No sé quién esté en el pueblo, pero estamos reclutando a más personas. Esto es solo el comienzo. Afuera de este lugar, hay más como estos. Si quieren venir con nosotros, tendrán que contribuir a nuestra causa. Las aldeas elementales ya no son importantes, después de todo, uno a uno ha caído, solo nos tenemos a nosotros. Cualquiera que esté dispuesto a tener una vida digna, puede venir con nosotros». Habló el líder de todos los que parecían unos saqueadores, y varias personas empezaron a salir. Algunos también eran niños, ancianos, y había mujeres,
que los hombres les dedicaban una sonrisa nada amigables, eso ya no era mi asunto, así que me estaba moviendo, tenía que saber qué estaba pasando en este lugar, pero a cada rato me cansaba, ya no era como antes, pero tenía una buena resistencia, cultivaba mis verduras, cargaba cosas que superaban mi propio peso, así que todo estaba bien, hasta que llegué a otro pueblo, este estaba en ruinas, el mundo como dije, ahora estaba en caos. No había reglas, ahora solo se limitaban a estar en grupos, incluso empezaron a esclavizar a personas que no obedecían a los que ahora tenían muchas personas a su mando, pero aún así, no entendía qué estaba pasando, qué era lo que yo no estaba viendo, y mi respuesta estaba más allá de todo este lugar, así que había corrido por varios días, había cargado muchas cosas conmigo, tenía que saber a lo que me estaría enfrentando, porque estaba seguro que esto que estaba ocasionando estragos en el mundo, tarde o temprano llegaría hacia mi persona, sería mejor saber qué era eso que estaba alterando a todos, hasta que un día, entre viajes, había visto un pueblo, y ahí había varias personas que caminaban de un lado a otro, era como si estuvieran sonámbulos, porque se mecían de un lado a otro. Pero cuando había dado un paso, el sonido que había hecho, les había llamado la atención, porque todos me voltearon para mirarme, algo que me había asustado, y esas personas empezaban a mover la cabeza de un lado a otro, pero después todos volvieron como si nada les hubiera llamado la atención, algo estaba mal, lo podía sentir, pero había una persona que empezó a caminar hacia mí, era el único que parecía verme, agudicé bien mi mirada, y no tenía parte de su cara, era como si estuviera muerto, y luego dio un grito poderoso, y varios de los que me habían ignorado, se habían dado la vuelta, y empezaron a correr hacia mí. Quería decirles que no hice nada, pero era estúpido, veía que todos tenían sangre por todo su cuerpo, como si fueran unos carnívoros, así que empecé a correr a toda velocidad. Pero todos me seguían de muy cerca, uno se caía, pero otro saltaba hacia mí, era aterrador, estaban a punto de atraparme, pero solo por instinto di un salto hacia un árbol, y después había clavado un cuchillo, y empecé a subir más alto, no pararía hasta estar a salvo, y una vez estando en la cima, las que yo creía que eran personas, estaban caminando de un lado a otro, y estaba agitado, hasta que dije, oigan, pueden irse, no volveré a su pueblo, dije asustado, pero después todos empezaron a gritar, mientras buscaban el sonido de mi voz, entonces supe que el sonido los atraía, pero otra vez el que parecía tener conciencia, lentamente llegó hacia el árbol que estaba yo, y miró lentamente hacia arriba de mí, es el líder, me dije incrédulo, pero ese ser empezó a gritar, y las personas empezaron a escalar el árbol en donde yo estaba. ¿Qué rayos? Pero aunque se caían, volvían a subir de igual manera, y más empezaron a aparecer, esto estaba mal, estaba perdido, miraba en todos lados, algo tengo que hacer, porque el árbol estaba cayéndose, y abajo, había muchas criaturas que parecían que iban a matarme, y no estaba equivocado, maldición, tengo que hacer algo, deténgase, gritaba con desesperación, porque estaba subiendo más alto, pero más personas con sangre aparecían, y solo faltaba poco para llegar hacia la cima del árbol, pero varios abajo estaban llegando también, así que salté hacia otro árbol, y los demás hicieron lo mismo, la mayoría de los árboles estaban marchitos, pero aún así no quería que me atraparan, tal vez fue la adrenalina del momento, pero estaba saltando de un árbol a otro árbol, pero no me dejaban de perseguir. Hasta que había entrado hacia un desierto, y varios me seguían desde atrás, y solo el grito del que parecía el líder podía escuchar, hasta que segundos después, ya no se había escuchado nada, porque una tormenta de arena hizo que me perdieran el rastro. ¿Qué fue eso?, dije mientras me cubría con una manta, caminé sin rumbo, porque no conocía todo este lugar, hasta que horas después, vi una gran montaña, y también había un camino, no sabía si entrar o quedarme. Mi última visita fue algo que casi me mata, pero todavía no sabía nada de lo que estaba pasando, así que en vez de caminar con cuidado, corrí a toda velocidad hacia adentro, porque después de todo, si hacía un ruido, ya estaría corriendo, así llegué hacia el otro lado, y me había detenido, pero había varias personas que estaban arriba de sus casas, y miré abajo de sus casas.
porque había varias personas como las que me habían seguido, no iba a hacerme el héroe, porque sabía muy bien que no tenía nada para ayudarlos, pero, había personas con hijos que pedían ayuda, así que tomé mi arco, y me escabullí por el lugar, y luego apunté hacia una de las tantas personas, que tenían una cara llena de locura, y le había dado en su cabeza, pero no se había inmutado, pero que, dije incrédulo, pero un grito poderoso había escuchado, maldición, me siguió hasta aquí, dije incrédulo, porque era el sujeto que podía controlar a los otros, porque después, todos miraron en mi dirección, y empezaron a correr en mi dirección, rayos rayos rayos, dije con miedo, porque empecé a escalar los muros de la gran aldea, y todos los que todavía estaban vivos, me miraron incrédulos. Porque varios infectados me estaban siguiendo, pensé que me ayudarían, pero cuando vieron que ya no había peligro, empezaron con sus escapes. Si Naruto, piensa en los demás, dije alterado, pero ya estaba en la cima, y mi autoproclamado enemigo, solo dio otro grito poderoso, y más infectados me siguieron, no tenía descanso, maldita sea, dije con furia, porque había entrado hacia otra tormenta de arena, no sé qué demonios había pasado, pero yo, Naruto, había caído inconsciente, desperté en un carruaje con otras personas, y tenía unos grilletes en mis manos, me había levantado lentamente, me miré mis manos, y no lo podía creer, chico, despertaste, hablaron unas personas, estas personas eran las que me había topado, eran un grupo de bandidos, tenían armas, y también les gustaban reclutar personas. Y si no te unías, eras un esclavo, lo sé, porque aquí, es en donde supe lo que no entendía lo que estaba pasando, el virus llamado elemental, los infectados, o zombies, la caída de las aldeas elementales, todo, aquí es en donde supe eso, y fue aquí también, en donde maldije mi curiosidad, porque estaba perdido, estaba seguro lejos de aquí, pero como no sabía nada de lo que estaba pasando, quise saber qué era lo que me estaba enfrentando, pero ahora lo sabría, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, eso iba conmigo, pero conmigo, lo pude revertir, aunque el gato murió sabiendo, porque esto es solo unos recuerdos que tengo, había muchas personas que estaban conmigo, algunas mujeres decían que estarían bien, había varios que tenían diademas también. Eran de aldeas shinobis, yo estaba seguro de eso, pensé que éramos los únicos, pero cuando me di la vuelta, había más carruajes, y también había varias personas con grilletes, yo solo me mantenía ahí sentado, no conocía a nadie, pero los que tenían una diadema en su frente, estaban lastimados, era como si ellos hubieran batallado, pero al final los habían sometido, y llegamos hacia una fortaleza, en donde había algo que era como una gran aldea, shinobis, decían algunos hombres con diversión, sin sus chakras, no son nada, aunque saben combatir, al final, se cansan rápido, decían otros con diversión, chakra, pregunté con mucha curiosidad, oh mocoso, ven, quiero ver si no estás infectado, preguntó un hombre con curiosidad, yo no entendía nada, pero caminé hacia él, lo cual le había sorprendido mucho. Porque no me había resistido. ¿Qué hacías en las fronteras de Iwaizuna? Preguntó el hombre con curiosidad. No sabía que se llamaba así, respondí honestamente. ¿No eres un shinobi? Preguntó el hombre con curiosidad. No, respondí confundido. ¿Este arco es tuyo? Preguntó el hombre nuevamente. Yo asentí con confirmación. ¿Sabes lo que está pasando? Preguntó mi interrogador con seriedad, y me miró fijamente a los ojos. Yo lo miré y le respondí a todo lo que me preguntaba, porque le dije que estaba lejos de aquí, pero los bosques se secaban, incluso el agua dejó de fluir, así que había decidido investigar, pero fui perseguido por varias personas que parecían que querían comerme. Estabas viviendo debajo de una piedra, esto lleva así 12 años, habló mi interrogador incrédulo, y abrí mis ojos muy grande, jajajajajajaja. Saliste de tu refugio para entrar al infierno, sin duda eres un idiota, habló mi interrogador riéndose de mi desgracia, 12 años, pregunté incrédulo, no puede ser, decía mi interrogador que me sacó mis grilletes, porque no era un shinobi, y luego me dio mi arco, yo asentí, él pensaba que le apuntaría con una flecha, pero vio que lo puse en mi espalda nada más, ¿podrías decirme por favor qué está pasando? Como te lo había dicho, no sé nada, todo esto, es algo que no entiendo,
esto? Pregunté con mucha curiosidad. Vaya, mocoso, sí que viviste una buena vida por 12 años, a nosotros nos costó todo esto, pero en fin te lo contaré, pero es lo que nosotros sabemos. Muchos dicen que en unas cavernas encontraron algo, ya sabes, shinobis buscando cosas, ellos buscaban el origen de todo esto, su dios shinobi. Cosas así, pero es lo que sabemos, y creo que se toparon con algo en sus aventuras. Otros dicen que todo esto es un jutsu que ellos crearon, pero que salió mal. Ya había concepto de esos zombies, pero antes se podía controlar, pero estos tienen voluntad propia, ya sabes, el Edo Tensei, dicen que fue creado por Tobirama Senju, esas son las dos teorías, pero luego de eso, bueno, los shinobis fueron quienes se infectaron primero, todo porque se confiaron. Habló mi interrogador estoicamente. ¿Y cómo es eso? Pregunté con curiosidad. Bueno, verás, los shinobis son fuertes, muy fuertes, pero tiene la manía de confiar mucho en su chakra. Con los zombies, no puedes usarlos, tienen un virus en su cuerpo tan fuerte, que los elementos de chakra no funcionan. Habló mi interrogador con seriedad. Un virus elemental, dije con seriedad. Sí, oye, eso suena asombroso. El virus elemental, Z-Gen, dijo mi interrogador con confirmación. Yo asentí. Entonces son un peligro, ¿cierto? Pregunté con seriedad, mientras que en mi mente aparecía el que me seguía a todos lados. Para nada, son torpes, y también lentos. A los shinobis los sienten muy rápido, porque ellos tienen chakras fuertes, a nosotros no, somos normales, respondió mi interrogador con diversión. No, espera un momento. Cuando estaba corriendo, hubo un infectado, ya sabes, un zombie, que era capaz de hacer que todos me sigan, era como si estuviera consciente, respondí con seriedad. Jejejejeje, qué buen chiste, hasta la fecha, no hay ese tipo de zombie. Habló mi interrogador con diversión, pero después me miró fijamente, porque yo estaba con seriedad. Espera, que, ¿en serio? Me pregunto incrédulo y asustado. Sí, los zombies, o infectados, no sienten nada, pero, si seguían por el ruido, lo pude ver, y luego apareció ese zombie, era como el alfa de su grupo, cuando gritaba, los otros se volvían más locos. Podían saltar, escalar árboles, podían correr muy rápido, fue aterrador. Yo saltaba de un árbol a otro árbol, llegué hacia una aldea, pero me logró encontrar, y controló a más de esos zombies, y me siguió, hasta que me perdí en una tormenta de arena, respondí suspirando. Un nuevo zombie, decían todos con seriedad, porque no estaba hablando solo con mi interrogador, porque había más de los bandidos sorprendidos. No miento, respondí con confirmación, díganle al líder que hay una nueva especie, un zombie alfa, asintió mi interrogador con seriedad. Ahora estamos seguros que el virus elemental Z está evolucionando, decía el que me interrogaba. El virus elemental Z, decían todos sorprendidos, porque ya tenía un nombre. Yo estaba confundido nada más, pero rápidamente fueron a avisar de todo eso a su líder. Ven aquí, ¿cómo te llamas? Me preguntó mi interrogador con curiosidad. Soy Naruto, respondí con confirmación. Naruto, como Naruto Maki, ya sabes, el que le echan al ramen, preguntó mi interrogador con curiosidad. No lo sé, respondí con los ojos en formas de líneas. Sí que viviste debajo de una piedra, habló el hombre suspirando. Ven, aquí hay muchas personas. Una vez hicimos una alianza con los shinobis, pero esos mismos shinobis se quisieron hacer con todas nuestras fuerzas, todo por las manipulaciones de estos ancianos. Habló mi interrogador con diversión, porque había 3 ancianos colgados, y estaban muertos. ¿Y quiénes son? Pregunté con mucha curiosidad. Bueno, según entiendo, eran alumnos del tal Tobirama Senju, ya sabes, del que te dije que hizo el Edo Tensei. Habló el hombre que me contaba de todo. Ya veo, asentí con confirmación, porque los ancianos se me hacían conocidos, y los miré fijamente, pero más a uno, porque tenía muchos ojos pegados a un brazo, porque tiene muchos ojos. Pregunté con curiosidad. No lo sé, cuando se enfrentó a nuestro líder, se hacía el duro, y se dejó matar. Fue la victoria más fácil del mundo, porque dijo que nuestro líder no podría con el Izanagi, y que todos nos someteríamos a su mandato, respondió el hombre rascándose su cabeza con incomodidad, porque recordaba cuando el anciano que ahora estaba colgado se sentía superior, y luego de eso, mataron a los otros 2 ancianos, y todos los que eran shinobis,
fueron esclavizados, pero yo seguía mirando hacia el brazo que tenía mucho poder, pero no sé por qué sentía eso, y más al ojo del anciano vendado, pero tal vez me estaba equivocando, pero me llevaron hacia en donde estaban todos los shinobis encarcelados. No tienes que verlos como personas, todo esto es por su culpa, y para colmo, se querían hacer con todo nuestra fortaleza. Malditos shinobis, son solo idiotas que se creen lo mejor de lo mejor, habló el hombre con furia, y dio una patada hacia las celdas, y los shinobis se encogieron de miedo. Yo solo los miraba fijamente, no tenía nada en contra de ellos, porque ni siquiera los conocía, pero con lo que me había contado el que me guiaba en todos lados, todo indicaba que ellos se lo habían ganado, porque les quisieron ver la cara a los bandidos, que ahora eran los que mandaban. Vamos, esos shinobis, solo los sacamos para que los zombies los correteen por todos lados, y nosotros nos encargamos para recolectar suministros. Habló el hombre con diversión. Yo asentí. Hay más shinobis, decían todos con diversión. Yo veía como varios shinobis que tenían otros uniformes, eran arrastrados hacia las celdas. Era algo extraño. Yo sentía que eran fuertes, lo cual me sorprendía mucho, pero los shinobis no podían forcejear con nada, pero aún así podía sentir que sí tenían un gran poder, pero ellos no podían sacarlo, y todo por la culpa del virus elemental. Parecía que ese mismo poder que entrenaron por mucho tiempo, se volvió en su enemigo. ¿Qué dices, Naruto? ¿Te unes a nosotros?, preguntó mi interrogador con curiosidad. ¿Por qué no? No tengo a dónde ir, respondí sin pensar. Porque si decía que no, estaba seguro que sería un objetivo. Chicos, este es Naruto, habló el hombre con diversión, y todos asintieron gritando, y empezaron a festejar. Luego de eso me llamaron hacia en donde estaba el líder de todos los bandidos. Yo caminé sin temor, hasta que lo tuve frente a frente, y me preguntó muchas cosas, y todo era por el nuevo zombie que había en las naciones elementales. Le dije que no mentía, y que lo había visto, y dijo que tendrían un ojo en ese nuevo zombie, porque eso les causaría muchos problemas, porque podían con varios zombies, pero que se juntaran muchos para atacar como un ejército, era un problema. Yo pregunté del por qué era un problema, y me dijeron algo que me había asustado como nunca: los zombies no mueren, si le das un golpe no debes de detenerte. Lo cual es difícil, porque nosotros nos cansamos muy rápido. Para un solo zombie, se necesita de 4 hombres, mientras uno los neutraliza, el resto lo daña hasta que pierde toda su sangre, solo así pierde fuerza, y luego de eso, hay que quemarlo, porque si no haces eso, el zombie se vuelve a regenerar hasta que nuevamente vuelve con el ataque, y creo que se vuelve más fuerte, respondió el jefe de los bandidos con un tono serio. Yo estaba asustado, tal vez el virus elemental causó todo esto, incluso hizo que el zombie alfa se desarrollara, tal vez el humano también lo pueda hacer, pero es una teoría, dije pensando. ¿Y cómo qué sería?, preguntó el jefe de los bandidos con curiosidad. No lo sé, ni siquiera yo me explico eso, pero siento que algo no está bien, algo malo, tiene un lado bueno, tiene su lado malo. Respondí pensando. He escuchado rumores sobre un guerrero de 8 espadas, dice que tiene 8 habilidades, es capaz de sacar chakra, le dicen las 8 palmas del rayo, puede curar, puede batallar, puede moverse muy rápido también, pero solo por un corto periodo. Las demás habilidades aún son desconocidas. Habló el jefe de los bandidos con seriedad. Maldición, dije asustado. ¿Por qué maldices? Es algo bueno, por esa razón tenemos a muchos shinobis. Tal vez uno de ellos pueda liberar poderes algún día, o tal vez uno de nosotros, preguntó el jefe de los bandidos con curiosidad. Lo que digo siempre es algo que no falla. Si ese sujeto, 8 palmas del rayo, es así de fuerte y hábil, debe de haber una contraparte, algo que lo anule, estoy seguro de eso. Solo imagine a un zombie capaz de hacer que sus poderes no funcione. Respondí con seriedad, y el jefe de los bandidos quedó callado. A eso me refiero, líder, dije con seriedad. Bueno, esta noche es para nosotros. Mañana hablaremos del tema, habló el jefe de los bandidos con diversión, y luego entraron varias féminas encadenadas. No son lindas, son kunoichis que antes pertenecían a un clan, decía el jefe de los bandidos con diversión, mientras sacaba la lengua con diversión. Yo miré hacia las kunoichis, que estaban ahí sin decir nada. Parecía
sabía que no era la única vez que les obligaban a hacer cosas. Me retiro, dije haciendo una reverencia. No sé qué hicieron ahí, pero eso no me importaba. Los bandidos eran muchos, y la mayoría eran solo hombres. Solo había algunas parejas, pero la mayoría arrastraban a mujeres hacia sus casas. Algunas se resistían. Pero esto era un nuevo mundo, ya no había reglas, los que mandaban, eran los que tenían muchos seguidores, porque algunas mujeres las tiraban de los cabellos, otras eran llevadas por 4 hombres, y para todos esto era divertido, y por sus expresiones, esto lo hacían desde hace mucho tiempo, 12 años, asentí con confirmación, todo me daba igual, tomé mucha carne, y me alejé del lugar, busqué un lugar tranquilo, y puse a asar la carne, y estaba en un pequeño lago, pero más atrás de mí, había varias personas disfrutando hacerle cosas a las mujeres, y la mayoría eran kunoichis de las aldeas elementales. Yo estaba con mucha tranquilidad. Pasaron horas, porque mi carne lo hacía lentamente, para que estuviera jugosa, no me gustaba seca, y luego escuché varias cadenas, y miré rápidamente hacia atrás. Mientras sacaba mi arco, y estaba listo para combatir. Oye, tranquilo, soy yo, un amigo, hablo el que tenía a muchas mujeres encadenadas. Lo siento, escape de muchos zombies, respondí suspirando. Tranquilo, solo he venido porque el jefe me pidió que ellas se laven los cuerpos que ya ha disfrutado, decía el bandido con diversión, y miré hacia las kunoichis que estaban golpeadas, y se sentían sucias. Yo asentí, y eran 4 kunoichis, porque entraron hacia el lago, y empezaron a lavarse el cuerpo. Yo solo las miraba sin decir nada. No sé qué les hicieron, porque ellas sentían mucho dolor, pero ya me lo imaginaba. Abusaron de todas ellas, y no era la primera vez que lo hacían. Rápido, no están en sus casas, habló el bandido con furia, y ellas estaban derramando lágrimas de frustración. ¿Que no escucharon? Quieren que las lleve hacia en donde están los otros de mis compañeros, no quieren irse a dormir, son las favoritas del jefe, por esa razón les digo que se apuren, no me hagan perder el tiempo, yo también quiero divertirme como los demás, habló el bandido con furia, pero las kunoichis estaban ahí con mucho dolor. Perras, gruñó el bandido con odio, pero le dije, tranquilo, yo las llevaré, arruinas mi cena, estoy aquí de guardia, una vez que se laven, las llevaré yo. Puedes irte, y tú no viste nada, dije apuntando hacia mi carne, porque era solo para mí. ¿En serio harías eso por mí?, preguntó el bandido con emoción. Claro que sí, y algún día te pediré un favor también, respondí con diversión. Gracias. Llegaron kunoichis de Iwagakure, quiero divertirme también, habló el bandido que salió corriendo. Las kunoichis que estaban como Dios las trajo al mundo me miraban fijamente. ¿Qué pasa? Tómense su tiempo, no me importa, si quieren irse me da igual también, pero lastimosamente, aquí está su única salvación, afuera, esta otra, pero se llama la muerte, hablé dándoles no mucha importancia, todas me miraron sin decir nada, así que se lavaron lentamente todo su cuerpo, pero era algo inútil, porque mañana, ocurriría lo mismo, así era su día a día, y eso las frustraba. Yo me preguntaba quiénes eran ellas, tenían rasgos delicados, figuras que eran envidiables para otras mujeres, y entendía por qué el jefe de los bandidos las miraba lascivamente. Una vez listas, las llevaba hacia sus celdas, y nadie decía nada, yo tampoco. Al día siguiente, llevaban a shinobis varones para que haga que los zombies lo siguieran. El que se negaba, moría al instante, así que el que seguía, corría por su vida, y todos los zombies lo seguían para hacer lo que ellos hacían. Si el shinobi tenía suerte, se salvaba, porque su única salvación era correr nada más. Entrábamos a los pueblos por suministros, así era nuestro día a día, mientras que en las noches, era solo fiestas, y como siempre, kunoichis eran abusadas. De día, recolectar suministros, de noche, fiestas, de vez en cuando nos topábamos con varios shinobis, y por desgracia, si era una kunoichi, su vida estaba completamente perdida, ellas eran quienes más sufrían, pero como dije, esto era ya otro mundo, no había reglas, sobrevive el más fuerte, pero un día decidí dejar a uno escapar, porque había encontrado a una pelicastaña kunoichi, lo supe porque tenía un kunai.
Todos me preguntaban si había visto algo, pero bajé mi arco, y negué con mi cabeza, no hay nada, respondí sin emociones, y la kunoichi estaba llorando, y le lancé 4 latas de comida, no vuelvas nunca a este lugar, hablé con seriedad, y me había marchado, no sé qué pasó con esa kunoichi, tampoco me importaba, solo estaba con los bandidos para ganarme su confianza, porque una vez que tuviera libertad, me iría hacia mi hogar. Pasaron unos 8 meses, y en esos meses, las mujeres que siempre se lavaban por las noches, una vez me hablaron, me preguntaron del por qué no iba con los otros, respondí que no era como ellos, esa fue nuestra primera charla. La segunda vez, me hablaron más, yo respondía sin ocultar nada, porque no tenía nada que ocultar, hasta que un día, me pidieron algo para comer. Yo les había dado algo para comer, 2 venían de Konoha, uno era de Kumogakure, pero uno dijo que era una sacerdotisa antes, pero su país quedó devastado, los infectados llegaron, y sus guardias la protegieron hasta que nadie quedó vivo, solo ella sobrevivió a esa masacre, luego se había instalado en una aldea, pero ahí también llegaron los infectados, así que estuvo entrenando artes shinobis, pero un día para otro, el chakra se había extinguido, los infectados tomaron más fuerzas, los que tenían el chakra en su interior, de un día para otro, se hicieron pesados, y también muy débiles, y uno a uno las aldeas empezaron a caer, yo asentía a todo lo que me decían, yo conté mi historia, y todos entendieron, con que tienes un lugar a donde regresar, decían todas amablemente, yo asentí, porque nuestras charlas fueron por varios meses. Las que venían de Konoha, dijeron que cuando eran unas niñas, llegó un infectado a su aldea, yo escuchaba atentamente, ellos eran la aldea más fuerte, pero nadie vio el golpe de los infectados, porque las que venían de Konoha, eran unas niñas cuando el caos se había dado, solo tenían 5 años de edad, ya veo, si ellas tenían unos 5 años, eso significa que yo, tengo su misma edad, dije mirando hacia las 2 de Konoha, porque eran como si fueran de mi generación. Ellas contaban que el chakra se había esfumado de la nada, y el cuerpo de cada shinobi de la aldea, se hizo pesado, no podían canalizar chakra como normalmente lo estuvieron haciendo en todos sus años de entrenamiento, porque los infectados, una vez que te mordían, te convertías en uno de ellos, contaban que se habían escapado de su aldea. Se habían reorganizado, trataron de hacer muchas cosas para saber qué estaba pasando, pero cada paso que hicieron, no sirvió de nada, porque los infectados los encontraban rápido, no sabían en dónde estaban los de su clan, ni siquiera sabían si había personas conocidas vivas en el mundo, porque por el momento, ellas estaban solas. La de Kumo contó que se habían encerrado por un tiempo, eso fue bien, su paz había durado unos 5 años, pero poco a poco empezó a haber escasez de alimentos. El agua ya no alcanzaba, así que se había formado escuadrones para buscar suministros, pero con el nuevo peso que tuvieron los cuerpos de los shinobis, no fue algo bueno, todos perecían, si alguien venía con comida, era solo para los altos mandos, así que todos se estaban irritando por eso. Así que hubo un motín en la aldea, pero fue solucionada después, aunque un día, cuando salieron a buscar suministro, una pareja volvió con muchas provisiones, pensamos que todo saldría bien, pero esa pareja, bueno, uno de ellos, quedó infectado, pero ambos eran pareja, se querían mucho, y como siempre las personas que no tenían un rango superior a los demás eran enviados para recolectar, se quisieron desquitar, así que llevaron la infección hacia la aldea, y ahí todo quedó devastado. Habló la de Kumo en voz baja, mientras recordaba cómo su aldea estaba en llamas. Bueno, ahora se le dice el virus elemental Z, eso dijeron los otros, respondí con una sonrisa, mientras les decía que coman. Después de todo, tenían que volver hacia sus celdas, no podía consolarlas, después de todo. Yo no podía ayudarlas, y así eran todas las noches, charlábamos siempre, eran buena compañía para mí, ellas me contaban cosas de las que yo me había perdido, pero más me enfocaba en el chakra, porque parecía que ahora, se tenía que usar de distinta forma, estaba seguro de eso, ellas hablaban de unos signos de manos, en donde podían canalizar el chakra elemental, pero si ahora ya no se necesitaba de signos de manos, fue mi pregunta, tal vez ahora las cosas habían cambiado.
nuevo mundo, nuevas reglas, y también, nueva forma de sobrevivir también tenía que haber. Yo pensaba en muchas cosas, aunque todas siempre me decían que si yo me fuera, me pedían que las llevara con ellas. Claro que, no, respondí sin interés, porque eran 4, solo me preocupaba por mí mismo. Y ellas se divertían, pero después dijeron que de verdad, querrían viajar conmigo. Yo no podía decirles que sí, porque les estaría mintiendo. Eran buenas kunoichis, sí, pero, si tomara la decisión de considerar esa propuesta, tendría 2 enemigos en mi espalda, los bandidos, y también, los zombies, y para colmo, llegar hacia mi fortaleza, tomaría varios días, y en el camino también estaba el zombie alfa que podía manipular a los demás zombies, pero ellas siempre ponían cara de que ya no les gustaba la vida que tenían en la fortaleza de los bandidos. Solo coman, dije suspirando, y ellas asintieron con confirmación. Las cosas seguirían de esa manera, pero un día, los zombies llegaron hacia la fortaleza de los bandidos, la batalla fue feroz, yo me movía por todos lados con mi arco, apuntaba hacia las piernas, todo para alentizarlos a todos, algo que hizo que mis compañeros pudieran batallar con más comodidad, y fue ahí cuando nuevamente lo había visto, el zombie alfa, empezó a gritar nuevamente, y varios zombies empezaron a enloquecer. Es el alfa, dijeron todos los bandidos con incredulidad, porque los zombies se volvían más rápido. Suelten a los shinobis, ordenó el jefe de los bandidos con seriedad, y los shinobis fueron liberados, pero ellos solo eran carne de cañón, y varios bandidos empezaron a correr por sus vidas, y vi a las kunoichis con las que había hablado muchas veces. Y con una de mis flechas había roto sus cadenas, y me vieron desde una gran distancia. Con solo un gesto les dije que se largaran, y ellas empezaron a correr por su vida, pero el alfa nuevamente me había visto. Ese idiota tiene algo conmigo, gruñí molesto, porque varios zombies empezaron a ir hacia mi persona, y empecé a moverme a toda velocidad, y las féminas que me conocían, veían como los zombies me estaban siguiendo como si yo fuera una gran amenaza, y luego apareció otro zombie que no había visto en mi vida, porque tenía 2 cuerpos pegado a él, y mi velocidad había disminuido, y ahora recién me había dado cuenta que podía correr rápido, pero ahora, mi fuerza se había marchado, y varios zombies me atacaron, pero los había esquivado como pude, y otros me habían embestido con mucha fuerza. Y salí volando, pero así como salí volando, rápidamente me había levantado para seguir corriendo, porque todavía me seguían. Debo de alejarme, decía con mucho dolor, porque me habían roto varias costillas en un solo golpe que me dieron, pero después había dado un salto al costado, porque casi me mordieron, y luego otro casi me muerde, pero también lo había esquivado, y seguí corriendo. Yo ya sabía que estaba muerto, no había escapatoria, porque cuando había llegado hacia un acantilado, sabía que todo estaba perdido. ¿Qué quieren? Grité con furia, pero el zombie alfa caminó lentamente hacia mí, y parecía estar alterado, porque todo su cuerpo temblaba, como si estuviera desesperado por matarme lentamente, porque de su boca salía mucha saliva. Maldita sea, no tengo fuerzas. Estoy lastimado, no tengo mi arco. ¿Qué debo de hacer? Dije con miedo, pero un zombie llegó hacia mí, y me había mordido la mano, y empecé a gritar, y después vino otro, y todos me estaban mordiendo en todo el cuerpo. El dolor era insoportable. Idiotas, me los llevaré al más allá, a todos, grité con furia, y me había arrojado al acantilado con la poca fuerza que tenía, y más de 13 zombies cayeron conmigo. Solo podía ver la luna como se alejaba de mí. Ya no sentía mi cuerpo, porque los zombies no me soltaban. Incluso cuando todos caímos de una gran altura, la sangre que habíamos dejado era mucha. ¡Qué imbécil! Debí quedarme en mi refugio, me decía mientras poco a poco perdía mi conocimiento, pero mi cuerpo empezó a moverse violentamente, y mi vista se volvía de color carmesí. Y me entraba mucha hambre, y empecé a revolcarme por todos lados, hasta que di un grito muy fuerte, pero así como vino, abrí mis ojos nuevamente, porque nuevamente, estoy aquí. Habló un rubio con una sonrisa. Entiendo, dijo un zorro gigantesco mirando a Naruto, pues verás Naruto, todo eso sí pasó, solo que despertaste tu sangre, y con mi ayuda, pudimos reiniciar todo, pero esos zombies, son un problema. El virus elemental será una molestia más adelante, asintió el zorro con confirmación.
A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas y sobrevivientes, volvimos al inicio, el chakra ya no será útil como antes, porque tendrá limitaciones, los shinobis son los más débiles, no habrá reglas después de que el virus salga a la luz, pero habrá algunas excepciones, incluso el virus evolucionará a los zombies, así que será divertido, es todo un desafío, pero me entro ganas de hacer un fanfic así, pero espero que les haya entretenido, que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.